Se reían, no contigo, sino de ti, del currículum vacío, de los cumpleaños en silencio, de los años que no fueron bien. Dijeron que perdiste el tren, que si no llegabas temprano, nunca llegarías, y les creíste el tiempo suficiente para que la vergüenza se volviera dura. Mírame, esta no es una historia de lástima. Es una advertencia, porque aquí está lo que nunca aprendieron. Cuanto más largo es el fuse, mayor es la explosión. Los que ganan pronto corren para ser vistos. Los que comienzan tarde aprenden a observar. Esa es la diferencia. Uno persigue el ruido, el otro estudia los patrones y luego actúa una vez. Se ríen porque comenzaste tarde, pero olvidaron lo que realmente significa tarde. Tú llegas después de que las ilusiones mueren. No construyes para recibir aplausos, construyes para enfrentar la presión. No ruegas por una puerta, abres una cerradura que nadie más notó. Y cuando se abre, todo el lugar es tuyo. Abre tu teléfono, desplázate por los momentos que te hicieron sentir rezagado. Viral hoy, desaparece mañana. Brillante, vacío, rápido, frágil. Eso no es éxito, eso es una cuenta regresiva. Napoleon Hill intentó advertirles. El hábito establece reglas. Si repites un pensamiento el tiempo suficiente, se convierte en el aire que respiras. Ellos lo comprendieron demasiado tarde. Estás a punto de exhalar una orden. Escucha con atención. Aquí está el secreto que no dicen en voz alta. Empezar tarde te da 3 ventajas injustas. Selección. Eliges mejores juegos. Claridad. Desperdicias menos esfuerzo. Inmunidad. Dejas de pedir permiso. Por eso los que son callados son peligrosos. Aquellos que desaparecen antes de volver a aparecer. Los que no hacen anuncios. Simplemente llegan. Si estás escuchando esto, no estás rezagado. Estás preparándote. El reloj de arena que tanto temías, dalo vuelta. Mira cómo la arena sube nuevamente. El tiempo no es tu juez, es tu aliado si aprendes a usarlo. Y en los próximos minutos te mostraré cómo ganar a propósito aunque llegues tarde. Cómo convertir los años que se burlaron de ti en una ventaja que no pueden alcanzar. El enfoque de selección que elimina las metas equivocadas. La forja que te hace invencible. La autosugestión que reemplaza la duda por órdenes. Y el entorno que purgas evita que la decadencia de otros se convierta en tu futuro. No le debes explicaciones a nadie sobre tu tiempo, pero sí a ti mismo una decisión. Así que sigue adelante, sigue contando las vueltas de los demás, o este enciende la mecha que llevas años preparando. Se rieron porque empezaste tarde. Bien, cuando termines ellos no se reirán, te preguntarán cómo lo hiciste. Esto no es un regreso, es una llegada. Comienza tarde. ¿Cuándo? Empecemos. Hay una mentira tan común, tan sutilmente reforzada, que la mayoría de la gente nunca se da cuenta cuando la ha aceptado por completo. No grita, susurra, y suena así. Ya deberías haberlo resuelto. Eres demasiado viejo para comenzar de nuevo. Ese barco ya zarpó. Lo escuchas en comentarios casuales, en la forma en que alguien inclina la cabeza cuando dices que todavía lo estás averiguando, en la sonrisa que sigue a las palabras, todavía está persiguiendo eso. Nadie lo dice directamente, pero está escrito en todas partes, en los titulares, en las convocatorias de casting, en las presentaciones de nuevas empresas. El mensaje es claro. Si no has logrado nada a los 30, 20, ya estás tarde. Si tienes más de 40 y sigues creciendo, soñando y atreviéndote a intentarlo, el mundo no ve fortaleza, ve ilusiones. Pero un momento, ¿quién nos enseñó que la vida llega a su punto máximo en la juventud? ¿Quién decidió que nuestras mejores ideas, nuestras percepciones más agudas y nuestras contribuciones más duraderas debían suceder antes de que nuestro cerebro termine de madurar? No es biología, es mercadotecnia. Hollywood adora la juventud porque vende entradas. La tecnología idolatra la juventud porque vende la fantasía del multimillonario de 19 años.
Las escuelas veneran la juventud porque mantiene la rueda del logro estandarizado en movimiento. No se trata de la verdad, se trata de ganancias. Y lo aceptamos porque cuando eres joven, crees que el bombo es igual a grandeza. Crees que la velocidad es sinónimo de éxito. Crees que si no estás corriendo, ya te estás rezagando. Así que corres no para construir algo real, sino para ponerte al día con el cronograma de los demás. Esa carrera no fue éxito, era el miedo, y miedo de quedarse atrás, miedo de ser el único que sigue siendo invisible mientras otros son celebrados. Y cada vez que mirabas, eso se reforzaba. Abrías Instagram, abrías TikTok, y ahí estaba, más jóvenes, más rápidos, más ruidosos, más ricos. Cada publicación, un susurro más. Estás tardando, pero aquí está la verdad que atraviesa la mentira. No fracasaste, estabas programado. Napoleon Hill lo llamó la ley de la fuerza del hábito cósmico. La idea de que cualquier pensamiento repetido durante suficiente tiempo se convierte en una ley interna. No se queda fuera de ti, se convierte en ti. La voz en tu cabeza que dice que ya es demasiado tarde. Eso no es tu intuición, no es realismo, es un residuo, una programación que dejó una cultura que confunde la juventud con el valor. Piénsalo, ¿qué trae realmente la juventud? ¿Energía? Sí. ¿Confianza? Tal vez, pero también inexperiencia, identidad frágil, dependencia externa. El mundo ve la juventud como el máximo, no porque sea sabia, sino porque es ruidosa. Confunde el volumen con el valor, el ruido con la profundidad, el brillo con la sustancia. Por eso, muchos de los que triunfaron al principio se apagan rápido. Construyeron su identidad en la rapidez, no en la fortaleza, en los aplausos, no en la conciencia, en la viralidad, no en la visión. Su éxito fue como una carrera corta, y las carreras cortas no perduran. Mientras tanto, tú, el que llaman tardío, seguías caminando, aprendiendo, acumulando experiencias mientras ellos se agotaban al intentar conectar lo incorrecto. Y aquí está la paradoja que la sociedad nunca acepta. La rapidez impresiona a corto plazo, pero la sabiduría siempre gana a largo plazo. La obsesión por la juventud no es una celebración de la verdad, es una distracción, un hechizo creado para mantenerte persiguiendo, dudando, disculpándote por tu momento. Pero si miras con atención, notarás las grietas en la ilusión. La estrella infantil que se derrumba a los 30, el genio de las startups que se quema antes de los 35, el influencer que se vuelve viral y luego desaparece en la irrelevancia. Porque la rapidez, sin una base, es una cuenta regresiva. Y cuando la cuenta llega a cero, no queda nada. Por eso se tuvo que implantar la mentira. Porque si muchas personas se dieran cuenta de que vivir de manera más lenta y profunda genera un poder inquebrantable, el sistema basado en el miedo y la urgencia se vendría abajo. Por eso, han etiquetado la lentitud como un fracaso, han calificado la paciencia como debilidad. Han disfrazado la sabiduría como algo irrelevante, y tú les has creído hasta ahora, porque aquí está lo que nunca te dirán. No llegas tarde, simplemente te mueves de otra manera. No estás rezagado, estás construyendo en otro nivel. El mundo te mide con relojes, pero los relojes no miden la conciencia, y la conciencia, esa que solo llega con el tiempo, las cicatrices y el silencio, vale más que cualquier carrera que la cultura adora. Así que la próxima vez que escuches ese susurro de que llegas tarde, recuerda esto. Esa no es la voz de la verdad, es el eco de una programación. Y no estás aquí para repetir, estás aquí para reescribir. Así que vamos a cambiar la historia. Si llegar tarde fuera una debilidad, ¿por qué tantos de los rápidos se derrumban? ¿Por qué los ganadores tempranos
Los niños prodigio y las estrellas de veintitantos años se desvanecen antes de que la tinta de su éxito se seque, porque cuando tu triunfo llega antes de que se forme tu identidad, terminas construyendo una vida que en realidad no es tuya. Actúas, tratas de agradar, corres rápido, pero no sabes a dónde vas, y cuando el aplauso se apaga, tú también lo haces. Eso no es poder. Es una dependencia disfrazada de logro, pero los que florecen más tarde se forjan en silencio, moldeados por años de invisibilidad, templados por el rechazo, refinados a través de pruebas, afilados por la pérdida. Esa forja les otorga fuerzas que nadie ve hasta que ya es tarde para competir con ellos. Para cuando llegas a tus 30, 40 o 50 años, ya has vivido suficientes ciclos para conectar puntos que la mayoría de la gente ni siquiera nota. Los jóvenes ven eventos. Tú ves patrones. Has fallado. Has repetido errores. Has soportado temporadas que parecían idénticas hasta que aprendes a leer las sutiles diferencias. Por eso puedes entrar a una habitación y sentir lo que no se dice. ¿Por qué puedes ver la trampa antes de que otros incluso reconozcan su cebo? Reconocer patrones no es solo una teoría, son cicatrices que se han convertido en visión. Es una intuición hecha de recuerdos, es una sabiduría forjada con el tiempo, y esa habilidad te hace inquebrantable en un mundo que vive a toda prisa, porque la velocidad sin reconocimiento de patrones no es avance. Es correr en círculos. La juventud se quiebra cuando es rechazada. Se derrumba ante el primer no, la primera decepción amorosa, el primer fracaso de un sueño. Pero tú ya has pasado por esto. Has sido rechazado y has vuelto a levantarte. Has fallado en público y has seguido adelante. Has llevado la decepción tantas veces que ya no te quiebra. Te fortalece. La resiliencia no es ruidosa. No son frases motivacionales en redes sociales, es la firme decisión de no quedarte en el suelo, es la fuerza que solo se desarrolla al caer y levantarse, hasta que levantarse se vuelve algo natural. Ese valor endurecido es invisible para el mundo exterior, pero es tu armadura. Y cuando llega la presión, como siempre sucede, no te rompes, la absorbes, la canalizas, la superas, porque el mundo siempre subestima a aquel que se ha formado en silencio. Cuando eres joven, el ego lo controla todo. Cada éxito es un espectáculo, cada fracaso es una vergüenza, cada movimiento busca ser visto. Pero la edad cambia todo. Ya no necesitas demostrar nada, no anhelas cada cumplido, no persigues cada me gusta. En su lugar, te perfeccionas. Tu claridad no proviene de la ambición, surge de la conciencia. Sabes lo que realmente importa y lo más importante, sabes lo que no. Por eso, quienes maduran más tarde hacen menos movimientos, pero cada uno tiene más impacto. Cada decisión corta el ruido, cada paso es intencionado, cada acción está llena de claridad, no aturdida por el ego. Aquí es donde el propósito empieza a reemplazar a la actuación, y el propósito es infinitamente más fuerte que los aplausos. Carl Jung lo llamó individuación, el proceso de convertirte en tu verdadero yo. Y aquí está la verdad. La individuación rara vez ocurre en la veintena. En esa etapa todavía llevas puestas las máscaras que te dieron tus padres, maestros, la sociedad y la cultura. Sigues interpretando roles. Aún dependes de la aprobación. Continúas actuando como si fueras alguien que no eres. Es solo más adelante, cuando esas máscaras empiezan a agrietarse, que tu verdadero yo comienza a salir a la luz. Después de que las actuaciones fallan, tras el colapso de los viejos roles y cuando el silencio te obliga a mirar hacia adentro, ahí es cuando la autenticidad comienza a surgir. Es en ese momento cuando el yo que estaba oculto entre el ruido finalmente se manifiesta. Y es aterrador porque implica soltar la idea que tenías de ti mismo.
pero también es sagrado porque significa que por fin te conviertes en quien realmente eres. Por eso, quien florece tarde tiene una profundidad que los jóvenes no poseen, porque el verdadero yo no florece pronto, florece cuando está listo. Y cuando lo hace, nada puede derribarlo. Piensa en una espada que se apresura a forjarse, se quiebra en el combate. Puede brillar a simple vista, pero con un solo golpe se dobla. Pero una hoja que ha sido forjada con calma, calentada, golpeada, enfriada y golpeada de nuevo, se vuelve irrompible. Ese es el que florece tarde. No es un acero frágil, sino un acero templado, no es brillante ni afilado, no es rápido, sino letal. El mundo se burló de la espera, pero la espera era la verdadera arma, porque lo que tarda más en construirse, tarda más en romperse. Así que recuerda esto, no estás rezagado. Llevas contigo herramientas que otros ni siquiera saben que existen. Reconocimiento de patrones que ahorra años. Resiliencia que hace que el rechazo no tenga poder. Claridad que atraviesa el ruido. Autenticidad que nace de la individualidad. Un yo templado en el fuego. Por eso, cuando los que florecen tarde finalmente actúan, el mundo no sabe cómo detenerlos porque no fueron entrenados en aplausos. Fueron formados en la oscuridad, y la oscuridad es la forja más peligrosa de todas. El mundo mide el poder y el ruido, los titulares, los seguidores, los aplausos. Supone que si no te ven no existes. Pero ¿y si lo contrario es cierto? ¿Y si el silencio no es ausencia, sino preparación? ¿Qué pasaría si la invisibilidad no es un fracaso, sino un proceso de preparación? Porque aquí está lo que muchos no entienden. Cada vida que brilla intensamente primero debe brillar en silencio, y cuanto más tiempo esté en silencio, más profundo será el fuego. En la metalurgia, el acero no se fabrica a la luz del día, se crea en el fuego, enterrado en el horno, fuera de la vista, donde el martillo golpea una y otra vez. Cada golpe representa un rechazo, cada quemadura es una humillación, cada enfriamiento es una temporada de espera. Si la hoja se apresura, se rompería en su primera batalla, pero si la hoja soporta el fuego el tiempo suficiente, emerge inquebrantable. Eso es lo que hace la obscuridad. Forja, se refina, te fortalece en silencio para que cuando finalmente aparezcas, no te derrumbes ante el primer golpe. El mundo piensa que la invisibilidad es un castigo, pero la invisibilidad es el taller. Los ganadores tempranos anhelan ser vistos. Construyen rápido, pero construyen en vacío. Cada paso que dan está impulsado por los aplausos, y los aplausos son la base más frágil de todas, porque se desvanece. Y cuando se apaga, la casa que construyeron se viene abajo. Pero el que llega tarde no pierde años persiguiendo ruido. Él utiliza ese tiempo para colocar ladrillos, verter cemento, construir bajo tierra donde nadie lo ve. Por eso, cuando finalmente se levanta, no tiembla con cada opinión que sopla. No se desmorona cuando el foco de atención se aleja porque sus raíces son profundas. Su base es sólida. La espera no fue tiempo perdido, fue tiempo de construcción. Piensa en el coronel Sanders. Para cuando la mayoría de los hombres ya se habrían retirado, él estaba arruinado, rechazado y olvidado. A los 65 años, solo le quedaba una receta y una terquedad por no rendirse. Así que se subió a su coche, recorrió América, tocó puertas, durmió en su asiento delantero y escuchó un no más de 1000 veces. Los dueños de restaurantes se reían de él, lo llamaban viejo, lo descartaban como a un hombre que persigue ilusiones. Pero el rechazo fue su forja. Cada no lo moldeó, cada puerta cerrada recalentó el acero. Y al final, después de muchos intentos, la hoja estaba lista. Hoy KFC alimenta a millones en más de 140 países. No porque un hombre comenzara pronto,
sino porque un hombre soportó la forja cuando todos decían que ya no tenía futuro. Vera Wang no estaba dibujando vestidos en su habitación de niña. No fue reconocida como una prodigio a los 22 años. Era una patinadora que no logró entrar al equipo olímpico. Fue periodista, editora, observadora, viviendo vidas que aún no eran las suyas. Durante décadas, fue invisible para el mundo que un día la idolatraría. Hasta los 40 Trek, cuando finalmente se adentró en el diseño y lo que salió no fue la imaginación superficial de la juventud. Fue una visión nacida de la paciencia, la textura y el buen gusto. Hoy, Vera Wang es un ícono mundial, pero el mundo olvida los 39 años de silencio que la forjaron. Ese es el secreto de la espera. Se disfraza de vergüenza cuando en realidad es incubación. Mientras otros buscaban aplausos, tú acumulabas energía. Mientras otros construían casas débiles, tú estabas poniendo bases de acero. La invisibilidad no es debilidad, es la etapa oculta de la transformación. La oruga dentro del capullo parece muerta para el mundo exterior, pero por dentro está reorganizando todo. No está muerta, está reconstruyendo. Así que cuando te sientas invisible, recuerda que ese es el objetivo. El silencio es el fuego, el rechazo es el martillo, la espera es el temple. Y un día, sin previo aviso, la hoja aparece, afilada, peligrosa, irrompible. El mundo espera lo ruidoso, lo llamativo, a los ganadores tempranos que se anuncian antes de estar listos. No espera a los que se forjan en silencio, a los que son templados por el rechazo, a los que son invisibles el tiempo suficiente para volverse irreconocibles. Por eso, los que florecen tarde son peligrosos, porque para cuando los ves, ya es demasiado tarde. Su fuego no titila, ruge, sus bases no tiemblan. Han sido golpeadas con firmeza. Y cuando finalmente llegan, no corren, no gritan, solo entran en la habitación y el suelo tiembla bajo sus pies. La verdadera transformación no comienza afuera, empieza en el único campo de batalla que realmente importa, tu mente. Y en este momento ese campo de batalla está invadido por la voz del enemigo. Un guión que nunca escribiste, pero que has estado repitiendo durante años. Ya es muy tarde. Nadie me tomará en serio. No queda tiempo. Cada vez que susurrabas esas palabras, no estabas describiendo la realidad. Estabas dando órdenes y tu subconsciente obedecía. No cuestionaba, no discutía. Simplemente decía sí, señor. Por eso tantas personas viven el mismo año 40 veces y lo llaman vida. No porque les falten oportunidades, sino porque su programación nunca cambió. Imagina tu mente como una sala de guerra. De un lado, el viejo general comandando tropas de duda, vergüenza y vacilación. Del otro, un nuevo general listo para levantarse. Pero aquí está la verdad. Solo uno puede dar órdenes a la vez. Y en este momento, muchos de ustedes siguen saludando a la voz equivocada. Napoleón Hill lo llamó autosugestión. Es la idea de que cualquier pensamiento, si se repite con suficiente frecuencia, se convierte en una ley dentro de ti. La mayoría de las personas piensan que no lo practican, pero lo hacen. Simplemente lo han estado haciendo de manera negativa. Han ensayado tanto sus fracasos que los confundieron con su identidad. La autosugestión no es una ilusión, es disciplina. Fingir hasta que lo sientas no es hacer teatro, es ensayar una nueva identidad hasta que la antigua pierda su fuerza. Aquí tienes 3 mantras que cada persona que tarda en florecer debe repetir hasta que se arraiguen. Primero, no estoy tarde, estoy justo a tiempo. Segundo, mis cicatrices son experiencia, mis retrasos son profundidad. Tercero, no estoy rezagado, estoy preparado. Dilo a diario, con intención. Incluso si tu voz tiembla, al principio se sentirán falsos. Se supone que así sea, porque estás hablando un idioma que tu antiguo yo no reconoce, pero sigue repitiendo. Y eventualmente,
El antiguo yo se queda en silencio. Y en ese silencio, el nuevo yo comienza a hablar, no con disculpas, ni con justificaciones, sino con órdenes, porque la verdadera lucha nunca fue contra el mundo, siempre fue contra el guión que corre en tu propia cabeza. Y ahora es el momento de acabar con ese viejo guión y comenzar a mandarte a ti mismo cosas que realmente deseas cumplir. Puedes reprogramar tu mente todo lo que quieras. Puedes practicar nuevos mantras cada mañana. Puedes imaginarte volviéndote inquebrantable. Pero si cada noche vuelves al mismo ambiente de deterioro, te hundirás. No porque seas débil, sino porque el entorno siempre supera a la fuerza de voluntad. Los ambientes tóxicos rara vez parecen tóxicos. Se ven familiares, se sienten cómodos, suenan como las risas de viejos amigos, la calidez de las cenas familiares, las conversaciones rutinarias que has tenido durante años. Pero escucha atentamente las palabras que se esconden bajo esa comodidad. A nuestra edad, no puedes esperar eso más. Es demasiado arriesgado empezar ahora. Ser realista. Estas no son opiniones triviales. Son virus que se susurran lo suficiente como para arraigarse en tu identidad. No sucede de golpe, sino gota a gota, frase a frase, hasta que un día despiertas cargando creencias que nunca elegiste de manera consciente. Imagina una sola gota de agua, inofensiva y fácil de olvidar. Ahora imagina que esa gota cae sobre la misma piedra cada hora, cada día durante años. Eventualmente, la piedra se va moldeando, no con violencia, sino con repetición. Eso es lo que hace tu entorno contigo. Cada conversación que toleras es una gota. Cada broma sobre el fracaso, cada suspiro por oportunidades perdidas, cada advertencia para que juegues a lo seguro. Y gota a gota, la piedra de tu identidad se va esculpiendo en alguien que nunca pretendiste ser. Crees que piensas por ti mismo, pero solo estás repitiendo las voces que has absorbido. Napoleón Hill no lo disfrazó. Te conviertes en el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasas. No solo en lo económico, también en lo mental, energético y espiritual. Si tu círculo más cercano habla de limitaciones, tú pensarás en limitaciones. Si ellos ven la vida con miedo, tú respirarás miedo. Tu mente inconsciente no solo te escucha a ti, sino también a todos los que dejas cerca. Cada repetición es una semilla, y si no cuidas tu terreno, terminarás con un jardín de malas hierbas que nunca sembraste. Esta es la cruel paradoja. Las personas que más probablemente te frenen no son las que te odian, son las que te quieren, pero te quieren como a la versión antigua de ti. No quieren sabotearte, simplemente no pueden. Imagínate fuera de la caja en la que te han puesto. Entonces te ofrecen comodidad, pero dentro de esa comodidad se esconde la decadencia, y si la eliges el tiempo suficiente, pudrirá el futuro que intentas construir. Ahora, seamos claros, no necesitas cortar lazos con todos. No es necesario que te vayas a las montañas y desaparezcas de la humanidad, pero sí necesitas convertirte en un guardián, no de tu tiempo, sino de tu energía. Los límites no son crueldad, los límites son protección. Suena a que todavía me importas, pero no puedo permitir que tu influencia me afecte en este momento. La represión se queda callada y absorbe el veneno. Los límites hablan y se niegan a tragarlo. No necesitas odiarlos, no hace falta que luches contra ellos, solo necesitas dejar de permitir que sus palabras sean tu guión. Entonces, ¿cómo se ve la purga en la vida real? Alejarse de personas que quieres pero que te sabotean en silencio. Decir que no a charlas que solo destacan el arrepentimiento y las limitaciones. Terminar llamadas que siempre concluyen con un solo agradece que has llegado hasta aquí. Alejarse de la nostalgia, de grupos pesados que solo celebran lo que eras antes. Esto no es crueldad,
Esto es supervivencia, porque crecer requiere limpieza, y no tienes que justificar tu crecimiento ante nadie, solo necesitas protegerlo. Aquí está la verdad: no estás siendo educado al permitir que la gente vierta veneno en tu mente. No eres leal al quedarte en conversaciones que te hacen sentir pequeño, estás siendo programado. Y si no controlas tu entorno te controlará a ti. Así que ten esto presente. La forja que te hizo fuerte no sirve de nada si cada noche regresas a un pantano. No puedes florecer en un suelo contaminado. No puedes crecer rodeado de descomposición. Purifícate o seguirás roto. Hay un peligro silencioso que la mayoría de la gente no reconoce hasta que es demasiado tarde. No es el fracaso, no es el rechazo, ni siquiera es el miedo, es la nostalgia. Nos gusta pensar en la nostalgia como algo inofensivo, un dulce recuerdo de cómo solían ser las cosas. Veranos de la infancia, la confianza de la juventud, la sensación de ser más ligero, más libre, más vivo. Pero detrás de su calidez, la nostalgia lleva una hoja afilada, porque cuando te aferras a quien solías ser, matas a quien estás destinado a ser. Carl Jung llamó a esto la muerte de la persona. Él entendió que las máscaras que usamos, las identidades que creamos para sobrevivir a una etapa de la vida, eventualmente se convierten en prisiones. El estudiante que antes era el que pasaba desapercibido, el trabajador que siempre era el más confiable, el amante que siempre perdonaba. Estos papeles te mantenían a salvo, te daban un sentido de pertenencia, pero cuanto más te aferres a ellos, más se convierten en cadenas. Aquí está la dura realidad. La persona que fuiste no es la que necesitas ser. Sin embargo, la nostalgia disfraza este sabotaje como si fuera un consuelo. Susurra: vuelve atrás. ¿Recuerdas cuando la vida era más fácil? ¿Recuerdas cuando eras admirado? Cuando no tenías estas cicatrices y sin darte cuenta, comienzas a negociar con fantasmas. Sigues repitiendo viejas versiones de ti mismo que nunca existieron realmente como las imaginaste. Es un autosabotaje envuelto en una canción de cuna. Piensa en esto como si te estuvieran acechando. Avanzas hacia lo desconocido, pero detrás de ti hay una sombra de quien fuiste, tirando de ti, susurrando, convenciéndote de que el pasado era más seguro, más puro, mejor. Y cada vez que miras hacia atrás demasiado tiempo, te quedas paralizado. Comienzas a estancarte en el mismo lugar. Por eso, la verdadera transformación siempre se siente como una pérdida. Porque es una pérdida. No solo estás buscando nuevas oportunidades, estás dejando atrás viejas versiones de ti mismo, y esa pérdida pesa. La lección de Jung es dura pero liberadora. Para crecer, debes permitir que la antigua versión de ti muera. Esa máscara que antes necesitabas debe descansar, o te ahogará, y así llega el momento de la verdad. Tienes que mirar a tu yo anterior y decirle las palabras más difíciles. Gracias por traerme hasta aquí, pero ya no puedo ser tú. Esa frase parece una traición, pero en realidad es lealtad a tu futuro, porque esa versión antigua de ti, la que a la gente le gustaba o la que subestimaban o la que rompieron, no puede llevarte a lo que viene. Las herramientas que te llevaron a la base de la montaña no te pueden llevar a su cima. Esta es la trampa de la nostalgia. Te seduce haciéndote creer que tus mejores días ya pasaron. Y una vez que crees eso, sin darte cuenta, vives más pequeño. Dejas de arriesgar, dejas de atreverte. Te aferras a viejas glorias o identidades rotas como si fueran reliquias en un santuario. Pero pregúntate, ¿y si tu yo más poderoso aún no ha nacido? ¿Y si la nostalgia no es solo un recuerdo, sino un ladrón que roba la energía que necesitas para crear la vida que dices querer? El dolor de soltar es el precio de la transformación. Duele dejar atrás el fantasma de quien fuiste, pero duele mucho más pasar tu vida atormentado, porque el pasado seguirá llamando. Sin embargo, tu futuro, tu verdadero yo liberado, está esperando y no puede respirar hasta que dejes de responder.
Hay una etapa en la vida de la que nadie te advierte, una etapa que no viene con aplausos, títulos o una dirección clara. Se siente como estar en medio de un bosque oscuro, sin saber si estás perdido o esperando ser encontrado. Este es el limbo de la identidad, la temporada invisible antes de la transformación. En este lugar, todo parece despojado. Los logros que antes te definían ya no importan. Los papeles que solías interpretar ya no te quedan. Te despiertas cada día y te preguntas, ¿quién soy ahora? Y el silencio que responde se siente insoportable. Pero este silencio no es muerte, es gestación. Es la temporada subterránea de la semilla, cuando nada se ve por encima de la superficie. Sin embargo, la vida se está reorganizando en silencio por debajo. Desde afuera, parece que no está pasando nada. Desde adentro, todo está sucediendo. La trampa en la que cae la mayoría de la gente aquí es la comparación. Ves a otros avanzando rápidamente, recibiendo premios, creando identidades pulidas, y te preguntas si estás fracasando. Pero Jung nos recuerda que la rapidez no es profundidad. El río que corre poco profundo hace el ruido más fuerte. Las aguas profundas de la transformación se mueven en silencio. La historia misma demuestra que este limbo no es una debilidad, sino una ley. Antes de la resurrección, siempre hay una tumba. Antes de un gran avance, siempre hay una desaparición. Jesús se retiró al desierto durante 40 días. Nietzsche se sumergió en el silencio antes de dar a luz a sus obras más grandes. Incluso los grandes imperios han caído en el olvido antes de volver a levantarse, transformados. El vacío no es una pausa, es el precio a pagar. Pasar por esta etapa es confiar en lo que no puedes ver. Significa aceptar que la identidad no se forma bajo las luces brillantes, sino en la oscuridad. No estás siendo castigado, estás siendo reconstruido, porque cuando salgas de este limbo, no solo mejorarás, te transformarás. Y la transformación no te devuelve lo que perdiste, te ofrece algo que nunca antes existió, un yo que no es prestado, no es imitado ni heredado, sino forjado. Por eso es importante el silencio, es la tierra de donde nace la autenticidad. Y mientras el mundo se apresura a coronar a aquellos que parecen listos demasiado pronto, tú conocerás un secreto. Jung lo entendió. La aparición no se trata de ser más rápido, se trata de ser genuino. El mundo moderno está obsesionado con la rapidez. Todo debe ser instantáneo, visible y ruidoso. El éxito se mide en visitas, me gusta y aplausos efímeros. Si no llegas a tiempo, si no miras antes de que el foco se desplace, el mundo susurra que no eres relevante. Pero escondido bajo esta obsesión por acelerar las cosas, hay un anhelo profundo, un anhelo de profundidad, de sabiduría, de algo que no se desvanece con el siguiente desplazamiento en el algoritmo. Y aquí es donde los que florecen tarde se destacan, porque los que florecen tarde no son solo sobrevivientes de su propio retraso, son quienes recalibran la civilización misma. Llegan después de que el ruido se ha apagado, trayendo verdades que no pueden apresurarse. Mientras el mundo se marean persiguiendo la próxima tendencia, los que florecen tarde son los que frenan el giro y recuerdan a la humanidad lo que realmente importa. La historia nos muestra este patrón. Las civilizaciones no colapsan por falta de innovación, sino por falta de sabiduría. Roma tenía brillantez, pero también arrogancia. La era industrial tuvo velocidad, pero le faltaba alma. En cada época eran aquellos que maduraban despacio, los que observaban por más tiempo, los que sufrían en silencio antes de hablar. Se convirtieron en las voces del equilibrio, los creadores de significado. El mundo no necesita más explosiones tempranas de brillantez que se apagan como fuegos artificiales. Necesita fuegos que ardan despacio, de manera constante y por mucho tiempo. Fuegos encendidos por quienes florecen tarde, aquellos que llevaron sus brasas en silencio a través de décadas de oscuridad,
solo para encenderlas cuando la noche era más profunda, porque lo que realmente le falta al mundo hoy no es más ruido, ni más velocidad, sino resistencia, ese tipo de sabiduría que no se puede resumir en un momento viral, esa visión que toma la mitad de una vida en formarse. Los que florecen tarde son prueba de que el tiempo de la verdad no coincide con el tiempo de la fama. Son el antídoto cultural para una civilización que se muere por su propia prisa. Son quienes nos enseñan que la importancia no viene de ser el primero, sino de durar lo suficiente para que importe. La sabiduría es fuego. No es el fuego que brilla rápidamente, sino el fuego que perdura a través de tormentas, inviernos y siglos. Y son los que florecen tarde quienes llevan este fuego, cuidándolo en la oscuridad hasta que el mundo realmente necesita su luz, porque al final no son las llamas tempranas las que forjan el destino. Son los fuegos que se niegan a apagarse. No verán el comienzo, nunca lo hacen, porque el renacer no empieza cuando el mundo finalmente te aplaude. Comienza en silencio, cuando decides convertir tu viejo yo en cenizas, cuando eliges ser invisible para que algo más grande pueda crecer. Entiende esto: la invisibilidad no es muerte, es incubación. La semilla no ha desaparecido cuando se hunde en la tierra. El capullo no es el final cuando oculta a la oruga, y no te quedas atrás cuando el mundo avanza sin ti. Estás en proceso de convertirte. Por eso, las personas más peligrosas no son aquellas que buscan reconocimiento. Ellos son los que se desvanecen, los que dejan que el silencio los afile, los que construyen en las sombras mientras el mundo está distraído por el ruido. Y luego, un día, regresan. No como la persona que recuerdas, sino como alguien que ni siquiera puedes reconocer. Este es el destino del que florece tarde. No para seguir el ritmo de la carrera, sino para llegar en un momento en que la carrera misma se ha derrumbado por el cansancio. Cuando todos los demás están exhaustos de buscar relevancia, el que florece tarde entra con resistencia, con profundidad, con una sabiduría que no se apaga, reconstruye en silencio y vuelve irreconocible. Ese es tu mantra. Así que si nadie te ve en este momento, está bien. Si te dicen lento, perdido, irrelevante, está bien. Significa que no estás viviendo en su línea de tiempo superficial. Significa que no estás aquí para ser consumido. Estás aquí para perdurar, porque el mundo no necesita más ruido. Necesita fuego que arda más lento pero por más tiempo. Necesita hombres y mujeres que lleguen más tarde, pero que lleguen con algo que realmente importe. Desaparece si es necesario que te subestimen. Deja que olviden tu nombre, porque un día, cuando menos lo imaginen, regresarás. Y cuando lo hagas, ni siquiera reconocerán a la persona que tienen frente a ellos. Reconstruye en silencio. Vuelve diferente. Si ahora nadie te ve, perfecto. No estás quedándote atrás, te estás transformando.